Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información, Cuba en la lista, Cuba fuera de la lista y bueno, lo que veníamos anticipando en el anterior programa, ¿cuánto tardará? ¿Cuántas horas, cuántos días tardará Donald Trump en volver a introducir el nombre de Cuba en esa lista absolutamente falsaria de países que supuestamente apoyan el terrorismo? Bueno, pues ni un día. En el propio día de la investidura volvía a poner a Cuba en esta lista que implica gigantescas sanciones, sobre todo en el campo financiero y comercial, y que afectan a la vida diaria, al empobrecimiento de las condiciones de vida del pueblo cubano. Es decir, estamos de nuevo ante el torturador del pueblo cubano, Donald Trump, porque detrás tiene al verdadero torturador con mayúscula, que es Marco Rubio, su secretario de Estado. No ha tardado prácticamente nada y veremos qué es lo que ocurre. Si hay algo, digo yo, que esto puede provocar, es una gigantesca ola de solidaridad con Cuba, viendo el ridículo que hacen con todo esto, con este papelazo, las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad de Estados Unidos, que se supone que llevan meses repasando informes sobre qué países patrocinan el terrorismo y cuáles no patrocinan el terrorismo y cuáles colaboran y cuáles no. Bueno, pues parece ser que el trabajo de todas esas agencias no sirve para nada, o mejor dicho, es un invento absoluto, porque viene un presidente y dice que le meten a Cuba o a cualquier otro país en la lista terrorista porque le da absolutamente la gana. Porque el objetivo de esto no es decir quién apoya o no el terrorismo, es dañar, es bloquear, es poner al pueblo de ese país como rehén de los intereses políticos del gobierno de Estados Unidos. Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, decía: ebrio de arrogancia, el presidente Trump decidió sin razones que Cuba patrocina el terrorismo. Sabe que miente, su empeño es incrementar el castigo y la guerra económica contra las familias cubanas, no contra los funcionarios, contra la gente en Cuba. Causará daño, pero no doblegará la firme determinación de nuestro pueblo. Venceremos. Y un tuit también largo de El Necio, que en la misma línea dice: solo quiero decir que no nos conocen, no saben de lo que estamos hechos. En periodos de ataques y sanciones, el sentimiento nacionalista popular se incrementa en Cuba. Esto solo provoca más unidad y radicalización en la defensa de lo que concebimos como patria, que no es el amor ridículo a la tierra, sino el rencor eterno a quien la ataca. Si de frente quieren, de frente vamos. Desde el 59 no le agachamos la cabeza a ningún yanqui. Patria o muerte, hermanos, la lucha continúa. Bienvenido, Lázaro. Es que extraordinaria la presentación. Bueno, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano en la revolución. Mira, esto habría que analizar, ¿no?, verdaderamente qué justificación encontró la administración de Joe Biden y su equipo y la gente de la inteligencia, etcétera, para demostrar que efectivamente Cuba no tenía que estar en esa espuria lista de países que patrocinan el terrorismo o patrocinadores del terrorismo. Porque si un presidente norteamericano saliente, es verdad lo que dice lo que dijo en su momento el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, el presidente también Miguel Díaz-Canel, que la medida llegó tarde, o sea, una decisión tardía, pero para tomar esa decisión tuvieron que hacer un análisis, ¿no? De meses. De meses, un análisis de eso. Entonces determinan que no, que Cuba por lo menos es 6 meses o más, que Cuba no está en esa lista. Eso podían haberlo hecho antes. Entonces, en menos de 24 horas, ¿qué hizo Cuba para volver a merecer, entre comillas, estar en esa lista de países que patrocinan el terrorismo? Aquí vemos la sinrazón
y la maldad del imperialismo de los Estados Unidos. Aquí vemos también la actitud prepotente de un personaje megalómano, egocéntrico, bueno, que sin ningún tipo de justificación, porque si se sacó de la lista, quiere decir que no tenía que estar ahí, que era un error. ¿Qué justifica que vuelva a entrar en la lista? Entonces, aquí no estamos viendo ninguna preocupación real por la actividad terrorista, bien en la región América Latina y el Caribe o en otras partes del mundo, en la cual Cuba esté participando o sea promotora de ello. No, no, no. Estos son medidas políticas contra un país que no se ha doblegado ni se doblegará ante las presiones, las agresiones del imperialismo de los Estados Unidos, que hay que recordar que son ilegales, violan el derecho internacional, violan la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, no hay justificación ninguna, pero la prepotencia imperialista y la maldad, la crueldad de una potencia criminal, pues lleva a un presidente que acaba de asumir a meter a Cuba en esa lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, sin ninguna base. O sea, si el anterior que acaba de salir la quitó, ¿qué hizo Cuba para merecer entrar otra vez? Entonces estamos viendo que esto no tiene sentido. O sea, engañan a la opinión pública. Están engañando, están mintiendo y tratando de justificar lo injustificable. Entonces, como hemos dicho en otros programas, Estados Unidos, y ahora en la presidencia de este señor, Donald Trump, debiera encabezar destacadamente esa lista, que son los promotores y actores de terrorismo a nivel global. Entonces, bueno, lo que podemos decir al análisis es que esta medida lo que hace es abrirle los ojos y la mente a muchas personas en el mundo y dentro de Cuba también, de que el enemigo no es el gobierno revolucionario, no es la dirección de la revolución, el enemigo lo tiene a 90 millas de las costas. ¿Y qué logran con esto Estados Unidos? Más unidad, es lo que dice el tuit de El Necio, más unidad, más firmeza revolucionaria, más firmeza patriótica y preparado para resistir, no, para vencer políticas criminales como esta. Bueno, yo creo que, como bien ha explicado Lázaro, esto es la demostración de una infamia. Quien tuviera alguna duda de algún tipo sobre todo esto, si realmente había alguna justificación, alguna prueba de que Cuba realmente mereciera estar en listas de este tipo, bueno, yo creo que ahí se ve, ¿no? Ahí se ve que esto es una decisión para castigar y han aprovechado esto porque es lo que mejor castiga al estómago, a los bolsillos, a las condiciones de vida de la gente, para que al final esa gente se rebele contra su gobierno, si eso ya lo sabemos. Bueno, pues creo que ha quedado absolutamente demostrado para algunos idiotas que todavía dicen que el bloqueo no existe, ¿no? Bueno, ahí se ve, ahí está demostrado. Y también esto es una forma, primero, de unir fuerzas dentro de Cuba, de gente que se ha desmerengado un poco, y también de la solidaridad internacional, ¿no? Para apretar el paso y para presionar desde la solidaridad en todos los espacios de la calle, institucionales, mediáticos que se puedan, de redes sociales, para seguir impulsando campañas fuertes en contra de esta enorme violación de derechos humanos que es el bloqueo contra el pueblo cubano. Y también sirve precisamente para que los interlocutores institucionales en tantos lugares de Europa, de América Latina, que no son estrictamente de izquierdas, pero que han dicho alguna vez que se oponen al embargo a Cuba, al bloqueo a Cuba, bueno, que ahora den un paso adelante y digan, señores, esto se tiene que acabar, pero ya, porque es un absurdo, porque es una arbitrariedad y se demuestra día tras día.
no solamente el impacto en las condiciones de la gente, de sus condiciones materiales, sino que es que se demuestra que es un invento absoluto.